Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta mañana para compartir con ustedes unos momentos alrededor del tema la trompeta con el sonido cierto, para lo cual leemos en Primera de Corintios capítulo 15, verso 7 en adelante, donde dice: ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta y la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nuestro tema es la trompeta con el sonido cierto. De edad en edad, la voz de Cristo a través del mensajero correspondiente a cada edad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ha sido la trompeta de Dios para cada edad o para cada dispensación, porque la voz de Dios es representada, simbolizada en una trompeta. Por eso es que se nos habla en el Nuevo Testamento de la trompeta final o gran voz de trompeta. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses nos dice el apóstol San Pablo de la siguiente manera, por lo cual os decimos, capítulo 4, Primera Tesalonicenses capítulo 4, vamos a ver, verso 3 en adelante, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí San Pablo nos muestra que Cristo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ahora, vean ustedes la bendición tan grande que hay para los hijos e hijas de Dios de este tiempo final. Ahora, hablando acerca de la trompeta con el sonido cierto, siendo que ya sabemos que esa trompeta con el sonido cierto es la voz de Cristo hablándole a su pueblo,
en este tiempo final, así como lo habló a su pueblo por medio de cada mensajero que él envió en cada edad. Cuando Dios envió cada mensajero y ese mensajero recibió el mensaje de Dios y le habló, esa fue la trompeta de Cristo, la voz de Cristo hablándole a su pueblo. Y ahora para este tiempo final tenemos la promesa de la gran voz de trompeta. De esta gran voz de trompeta, vean ustedes, también Jesús nos habló. Esta gran voz de trompeta es la trompeta de Dios y es la voz de arcángel también. Ahora veamos, Jesucristo nos habla en San Mateo capítulo 24 de esa gran voz de trompeta. Capítulo 24, versos 30 al 31, y dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí tenemos la gran voz de trompeta también. Y ahora veamos en el capítulo 15 de 1 de Corintios. San Pablo nos habla también de esa trompeta y nos dice, capítulo 15, 1 de Corintios capítulo 15, verso 51 en adelante, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Ahora podemos ver que para que pueda venir la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación nuestra, tiene que venir primero la trompeta final, esa gran voz de trompeta, o sea, la trompeta final, la voz de Cristo hablando por última vez, la voz de Cristo en el tiempo final. Ahora, ¿para qué puede el pueblo escuchar la voz de Cristo, esa voz de trompeta, trompeta final? Tiene que entender lo que es esa trompeta, porque el que no la entiende puede estar escuchando la trompeta final o gran voz de trompeta sin saber lo que está escuchando. Ahora veamos en Apocalipsis capítulo 1 para que podamos así comprender esta voz o gran voz de trompeta. Capítulo 1, verso 11 en adelante, donde nos dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuándo? En el día del Señor. O sea que esta trompeta final o gran voz de trompeta no suena sino en el día del Señor. ¿Y cuál es el día del Señor? Es el tiempo final luego de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Es ese el día de la edad de la piedra angular, en donde el pueblo entra al 7º milenio de Cristo hacia acá y tercer milenio de
corrijo, sí, séptimo milenio de Adán hacia acá y tercer milenio de Cristo hacia acá. Ese tercer milenio de Cristo hacia acá es el día postrero delante de Dios, porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahora, los apóstoles San Pablo y San Pedro en su tiempo dijeron que Jesús estaba allí en aquel tiempo en su ministerio, en el día o en los días postreros. Veamos Hebreos capítulo 1, donde San Pablo nos habla de los días postreros y dice, capítulo 1, verso 1 de Hebreos, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora vean, Dios habló por su Hijo, dice San Pablo, en estos postreros días, hablando San Pablo 2000 años atrás aproximadamente. ¿Se equivocaría San Pablo al decir que aquellos eran los días postreros? No se equivocó, porque los días postreros delante de Dios son los milenios postreros para los seres humanos, que son el quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Segunda de Pedro capítulo 13 verso 8 dice que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día, lo cual es una cosa que no podemos ignorar. Si lo ignoramos, entonces nunca comprenderemos lo que son los días postreros. El Salmo 90 verso 4 también da testimonio de esta verdad, y fue un salmo del profeta Moisés. Ahora veamos a San Pedro hablando de los días postreros, y dice en el libro de los Hechos capítulo 2 verso 15 en adelante, dice: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, alrededor de las 9 de la mañana. La primera hora del día es de 6 a 7 de la mañana, la segunda hora del día es de 7 a 8 de la mañana, y la tercera hora del día es de 8 a 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Para cuándo dice Dios que derramará de su espíritu? Para los postreros días. Y vuestras hijas y vuestros hijos profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y ya estaba derramando de su espíritu, y San Pedro dice que esa es una promesa que Dios hizo para cumplir en los postreros días: derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne, sobre sus siervos y sus siervas en los postreros días. Y da testimonio allí San Pedro de que ya estaban en los postreros días. Ahora vean ustedes cómo un día delante del Señor para los seres humanos son 1000 años. Por eso, desde los días de Jesús hacia acá, ya la humanidad se encuentra en los postreros días. Cuando Jesús tenía de 4 a 7 años de edad, comenzó el quinto milenio, y por consiguiente comenzaron los días postreros. Y ahora, vean, Cristo promete la resurrección de los muertos en Cristo para el día postrero, o sea, para el último de los días postreros. San Juan capítulo 6 verso 40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna,
y yo le resucitaré en el día postrero. Y el día postrero es el séptimo milenio. Ahora, ¿en qué año del día postrero, en qué año del séptimo milenio? No sabemos. Pero tiene que ser en los primeros años del día postrero. Vean ustedes, el día de Pentecostés vino en la cuarta vigilia, que es de 6 a 9 de la mañana. La resurrección de Jesús fue también en la cuarta vigilia, que es de 6 a 9 de la mañana. Jesús caminó sobre las aguas, sobre el mar, cuando estaban embravecidas las aguas y querían destruir la barca de sus discípulos. Y la Escritura dice que fue en la cuarta vigilia. Apocalipsis capítulo 10, tenemos a Jesucristo descendido del cielo, el ángel fuerte, y caminando sobre las aguas y sobre la tierra. El pie derecho sobre las aguas, sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y ahora, si una hora son, si 1000 años de los seres humanos es un día delante de Dios, una hora delante de Dios son 41 años con 8 meses. Y 3 horas delante de Dios se multiplica 41 años con 8 meses, se multiplica por 3 y da 125 años. O sea que 125 años, los primeros 125 años del séptimo milenio, es la cuarta vigilia, y esa es la única vigilia que es de día. Durante las 7 edades de la iglesia gentil vivieron las otras vigilias que corresponden a la noche, y por eso los mensajeros fueron representados en estrellas y la iglesia fue representada en la luna. Y para el tiempo final, para la cuarta vigilia que corresponde al día, ustedes encontrarán que ya las demás estrellas, las estrellas de la noche van desapareciendo, han ido desapareciendo, pero queda una estrella, la estrella de la mañana. Y así como Dios representó y dio cada una de esas estrellas a su iglesia para el tiempo final, Cristo dice: al que venciere, yo le daré la estrella de la mañana. Apocalipsis capítulo 12, verso 28. La estrella de la mañana. O sea que ya no tendremos los 7 mensajeros, las 7 estrellas ya alumbrando, porque ya estaremos en la cuarta vigilia del reino de Dios, y por consiguiente la única estrella que estará siendo vista es la estrella de la mañana, dando el mensaje divino a toda la iglesia del Señor Jesucristo. Y por eso es que el llamado es: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios capítulo 15, verso 14. Y también Isaías capítulo 60, verso 1 en adelante. El llamado es para despertar espiritualmente, para así ser alumbrados con la luz de Cristo en lo profundo de nuestra alma, y así recibir toda la revelación divina, ver la luz de Dios y comprender todo el programa
divino. Ahora miren, en Apocalipsis capítulo 2, verso 28, les dije que dice, al que venciere yo le daré la estrella de la mañana, o sea, el vencedor. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin, a ese le dará autoridad sobre las naciones, las regirá con vara de hierro, y dice, y serán quebrantadas como vasos del alfarero, así como yo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Ahora miren todas las cosas que le dará al vencedor, a un mensajero que estará viviendo en el tiempo final, en el día postrero, el cual estará guardando las obras de Cristo hasta el día postrero, hasta el fin del tiempo. Y Cristo, en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, dice quién es la estrella de la mañana. Él dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Cristo es la estrella resplandeciente de la mañana. Y esa estrella resplandeciente de la mañana le va a ser dada al vencedor. O sea que, para el día posterior, el mensajero que estará en vez de la iglesia de Jesucristo dando el mensaje final de Cristo, recibirá la estrella resplandeciente de la mañana en su venida. O sea que recibirá la segunda venida de Cristo. Recibirá a Cristo en su segunda venida. Cristo resplandecerá por medio de su mensajero que estará en el tiempo final, y las personas verán la manifestación de Cristo, la estrella resplandeciente de la mañana, anunciándonos que un nuevo día dispensacional ha comenzado, y nos estará dando luz espiritual para caminar a la luz de Cristo en este tiempo final. Y ahora, cuando la estrella de la mañana nos da su mensaje, nos muestra que un nuevo día está naciendo, está comenzando, como dice el profeta Malaquías. Vean lo que será de los hijos de Dios. Dice Malaquías capítulo 4, verso 2, dice, mas a vosotros los que teméis en mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Oyeréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora vean cómo hay una bendición grande para todos los que temen el nombre del Señor, para todos los hijos de Dios. A los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y esta estrella resplandeciente de la mañana, la que da su mensaje y nos dice que un nuevo día está naciendo, que el sol se ha comenzado a levantar, y las personas miran hacia el este y ven una claridad que comienza a aumentar a cada minuto. Pero la estrella de la mañana también es vista, porque es la única estrella que es vista en la mañana, ya cuando el sol está saliendo, y cuando ya el sol se ve, es visto, todavía la estrella de la mañana se ve. Y ahora la estrella de la mañana anuncia, vean, está por el este y anuncia que un nuevo día está naciendo. Un nuevo día milenial está naciendo, nos anuncia Cristo, la estrella de la mañana, en su mensaje del día postrero, en su mensaje del séptimo milenio. Y
a medida que van pasando los días, los meses y los años, sigue aumentando la luz del sol. Aunque la gente no vean el sol, esa luz que se ve por ese mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio del Reino, que es el mensaje del para el establecimiento del reino milenial. Ese es el mensaje de Cristo para su iglesia y para el pueblo hebreo. Y todo eso, vean ustedes, ocurre en la cuarta vigilia. Y va aumentando su luz hasta que el día es perfecto. Quizás al comienzo no se pueden comprender algunas cosas, pero ya cuando amanezca completamente, ya se entenderán todas las demás cosas que no hayamos comprendido. Ahora, Cristo es el que nos da su mensaje. Cristo como la estrella resplandeciente de la mañana y Cristo como el sol de justicia naciendo. Por eso es que en el Apocalipsis encontramos a Cristo con su rostro como el sol, porque Él viene como el sol de justicia, viene como Rey de reyes y Señor de señores. El sol es el astro rey y Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Ahora, continuando en el capítulo 1, continuando en el capítulo 1 de Apocalipsis, versos 10 al 11 dice, continuamos leyendo, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ya hemos visto que el día del Señor es el séptimo milenio. Y la cuarta vigilia corresponde a las primeras 3 horas de la mañana. Y las primeras 3 horas delante de Dios del día postrero, o sea, del séptimo milenio, son los primeros 125 años. Ahora, Juan fue transportado al día del Señor en espíritu. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, y el primero y el último. ¿Es la voz de quién? Del Alfa y Omega, del primero y el último. ¿Es la voz de quién? De nuestro amado Señor Jesucristo, que es el Alfa y Omega, que es el primero y el último. La misma voz que habló en las 7 edades de la iglesia a través de cada mensajero, en el día del Señor, en el séptimo milenio y en la edad de la piedra angular, habla, dice, habla con una gran voz de trompeta, o sea, con un mensaje dispensacional. Y esta misma voz la encontramos también en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, donde dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Aquí la voz de Cristo, vean ustedes, hablándonos desde el cielo, nos mostrará todas las cosas que han de suceder después de las que ya han sucedido en las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Siendo que esta voz de trompeta es la voz de Cristo que nos habla desde el cielo, ¿cómo vamos a hacer para escuchar la voz de Cristo desde el cielo? ¿Tenemos que ir al cielo para escuchar su voz? Vamos a ver. Recuerden que dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y ahora vamos a ver
Pues Él nos habló, Cristo nos habló en las 7 edades por medio de sus 7 ángeles mensajeros. Y ahora veamos por medio de quién nos estará hablando en este tiempo final. Y esa es la gran voz de trompeta para su iglesia. Dice Apocalipsis 22, verso 6 en adelante, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto que Él dijo, que Él prometió darlas a conocer, ahora son dadas a conocer por su ángel mensajero enviado por Dios a su pueblo, a su iglesia. Es por medio de su ángel mensajero que Cristo se manifiesta y le habla a su iglesia con esta gran voz de trompeta. Es la voz de Cristo hablando del cielo, hablando a través de su ángel mensajero a su iglesia en el tiempo final. Ahora su ángel mensajero no es el Señor Jesucristo. Su ángel mensajero es un profeta dispensacional que Él envía a su iglesia en este tiempo final. Por eso su mensaje es de gran voz de trompeta, porque es un mensaje dispensacional. Y con ese mensaje le da a conocer a su iglesia, a la iglesia de Jesucristo, todas las cosas que deben suceder en este tiempo final. Con ese mensaje vienen todas las revelaciones divinas que la iglesia del Señor Jesucristo no pudo comprender en las diferentes edades de su iglesia, cosas que no habló por medio de ninguno de los 7 ángeles mensajeros. Él habló muchas cosas por San Pablo y también habló muchas cosas por el reverendo William Branham. Pero quedaron cosas que no fueron dadas a conocer, las cuales la iglesia del Señor Jesucristo escuchará en este tiempo final, en el día del Señor, donde escuchará esa gran voz de trompeta, la voz de Cristo, hablándonos en el día del Señor desde el cielo. El reverendo William Branham dice, la misma voz que llamó a Juan que subiera, la misma voz que dijo a Juan, sube acá, es la misma voz que llamará a la iglesia algún día. Llama a la iglesia también. La misma voz que llamó a Juan que subiera es la misma voz que llamó a Lázaro de la tumba. Esa misma voz del arcángel. ¿Ven? Esa es la voz del arcángel. Cristo es la voz del arcángel. La voz del arcángel. Esa voz de trompeta de Cristo llamó a Juan que subiera. La misma voz llamó a Lázaro en el sepulcro. Él habló con fuerte voz. Esa misma voz dijo, Juan, sube acá. Yo te enseñaré unas cosas que han de suceder. Esa misma voz sonará cuando los muertos en Cristo resuciten. Porque la trompeta, ¿qué es una trompeta? La voz de Cristo. Él mismo que dijo, sube acá. Ahora vean cómo esa es la voz que la iglesia estará escuchando en este tiempo final. La misma voz que escuchó Lázaro allá es la misma voz que llama a la iglesia a subir. ¿Y a dónde va a subir? Sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder. A través de cada mensajero, en cada edad, Cristo llamó a su pueblo a subir a la edad correspondiente. Y ahora, miren, en este diagrama del reverendo William Branham, él mostró a la iglesia en esta forma de un monte o una pirámide, y en cada edad estuvo el mensajero de cada edad, en el territorio correspondiente a cada edad, y Cristo en Espíritu Santo estuvo en el mensajero de cada edad, hablándole a su pueblo. Y fue subiendo de edad en edad, por lo tanto en cada edad había que subir a la edad correspondiente. Y así fue subiendo Cristo de cada edad a través de la manifestación que tuvo en el mensajero de cada edad. Y hablaba
en cada edad por el mensajero, y eso era una trompeta sonando en cada edad, la voz de Cristo hablando a su pueblo en cada edad. Y luego que termina las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, Él nos dice: sube acá, vamos a subir a la edad de la piedra angular, y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Él está hablando en la edad de la piedra angular por medio de su ángel mensajero, y por eso aparece luego que las cosas que han de suceder pronto son dadas a conocer por el ángel del Señor Jesucristo en Apocalipsis 22, verso 6. Ahora, veamos lo que nos dice el reverendo William Branham con relación a esa voz de trompeta. Página 128 y 129 de este libro de citas, que contiene extractos de mensajes del reverendo William Branham, nos dice: debajo de la séptima trompeta, esa séptima trompeta de Apocalipsis, capítulo 11, versos 15 en adelante, debajo de la séptima trompeta es para Israel lo mismo que el séptimo sello fue para la iglesia. O sea que lo mismo que significa el séptimo sello de Apocalipsis capítulo 8, verso 1 en adelante, significa la séptima trompeta para el pueblo hebreo. Y vamos a ver qué dice el reverendo William Branham que es la séptima trompeta para los hebreos y el séptimo sello para los gentiles. Dice en la página 129, verso 11-10: ahora, tan pronto como esta iglesia, el misterio del séptimo sello es conocido, y los judíos son llamados por el misterio de la séptima trompeta, que son 2 profetas, Moisés y Elías. Y ahora pasemos a la página 130 del libro de citas, verso 11-64, donde nos dice: recuerden que los que están vivos y queden no impedirán a los que están durmiendo, porque la trompeta de Dios, esa última trompeta, la sexta acaba de sonar, y esa última trompeta, como el último sello, será la venida del Señor. Y los muertos tocará, y los muertos en Cristo se levantarán primero. La séptima trompeta para los judíos y el séptimo sello para la iglesia son nada menos que la venida del Señor. Y ahora en la página 47 del libro de citas, miren lo que nos dice. Verso 402 dice: y nosotros que vivimos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, no evitaremos o impediremos a los que duermen, o sea, los muertos en Cristo, esos preciosos que sellaron su testimonio con sangre. No impediremos o estorbaremos a los que duermen, porque sonará la trompeta, algo acontecerá. Algo acontecerá. Ese algo evangélico sonará, el anuncio de su venida. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros que vivimos y permanezcamos seremos transformados, parados allí y sentir un cambio. El pelo canoso se irá, las arrugas cesarán, cambiados en un momento, en un abrir de ojos, y encontraremos a nuestros seres primero, a nuestros seres amados. Ahora ven ustedes que ese algo evangélico sonará. ¿Sonará qué? El anuncio de su venida. ¿Y qué es ese algo evangélico? El evangelio del reino. El evangelio del reino, siendo proclamado por Cristo
a través de su ángel mensajero. El ángel mensajero de Jesucristo, ungido por Cristo, ungido por el Espíritu Santo, ungido por el ángel del pacto, dándonos un mensaje final. Y ese es un mensaje del cielo. No es de los hombres. No es un mensaje humano. No es un mensaje concebido en un instituto o seminario. Es un mensaje que viene del cielo. Es un mensaje que ha sido prometido a través de la Escritura desde el Antiguo Testamento hasta el libro del Apocalipsis. Ese mensaje de la gran voz de trompeta, trompeta final, está representado en la trompeta que se sonaba cuando salía José del palacio. Y se sonaba la trompeta y toda rodilla tenía que doblarse, arrodillarse, porque estaba saliendo José, y no importa quién fuera la persona, tenía que doblar rodilla. Esto es así porque estaba representando a Cristo en su segunda venida. Ahora, para este tiempo final, esa trompeta final o gran voz de trompeta es el mensaje del Evangelio del Reino, revelando el misterio de la segunda venida de Cristo. Y todo ese misterio de la segunda venida de Cristo será revelado en forma tan sencilla a la iglesia de Jesucristo, bajo la predicación del Evangelio del Reino por el ángel del Señor Jesucristo, que hasta los niños comprenderán. Él viene como el león de la tribu de Judá. Él viene para su obra de reclamo, para reclamar todo lo que le ha redimido con su sangre preciosa. Él representó en sus mensajeros profetas del Antiguo Testamento y en sus mensajeros del Nuevo Testamento, sus ángeles de mensajeros, lo que Él hará en su venida. Y por eso encontraremos reflejado su programa de su segunda venida, como fue reflejado el programa de su primera venida, en profetas, en hombres como José, como también Isaac y Jacob, y también en el rey David y otros profetas. En el profeta Moisés también fue reflejado Cristo, porque Cristo se refleja en sus profetas que Él ha enviado, en sus mensajeros. Y Cristo ha reflejado su segunda venida en, por ejemplo, San Pedro, en San Pablo y también en cada mensajero de cada edad. Y en el más que se ha visto el reflejo de la segunda venida de Cristo ha sido en el reverendo William Branham, el profeta mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil. Pero todavía era el reflejo de la segunda venida, no la segunda venida cumplida plenamente, sino el reflejo de su segunda venida. Lo que será su segunda venida fue reflejado por medio del reverendo William Branham. Y ahora, conscientes de que estamos en el tiempo final, en el día posterior, si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, pues el calendario está atrasado. Y si lo dejamos como está, pues solamente para algunos faltan unos 5 meses para terminar el año 1999 y comenzar el año 2000, y así comenzar el próximo milenio y también el próximo siglo. Para otros falta un año con 5 meses, porque comienzan a contar en el calendario el nacimiento de Jesús con el año número 1, y ya cuando Jesús tenía 1 año de edad, ya ese es el año
Número 2, en el calendario. Para los que así ven el calendario, luego del día 31 de diciembre del año 2000, donde termina el año 2000 y comienza luego el año 2001, será que comenzará el próximo milenio y por consiguiente el próximo siglo. Pero si examinamos bien el calendario, nos damos cuenta que está atrasado. Y por consiguiente, ya estamos en el próximo siglo que está esperando la humanidad, y ya estamos en el próximo milenio que está esperando la humanidad. Y es para el día posterior al próximo milenio que Cristo ha prometido la resurrección, y yo le resucitaré en el día posterior. Y a la resurrección le antecede la trompeta final o gran voz de trompeta, llamando y juntando a sus escogidos en este tiempo final, y preparándonos para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Cuando se haya realizado plenamente ese llamado de la gran voz de trompeta, cuando haya sonado la gran voz de trompeta y hayan sido llamados todos los escogidos de Dios, entonces los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Ahora, la trompeta con el sonido cierto. Esa es la trompeta con el sonido cierto. Ese es el mensaje, la voz de Cristo con el mensaje cierto, con el sonido cierto, con la revelación correcta, con la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y esa trompeta con el sonido cierto la suena Cristo por medio de su ángel mensajero. Cristo por medio de su ángel mensajero, Cristo en el Espíritu Santo por medio de su ángel mensajero, le habla a su iglesia en este tiempo final y le revela todas estas cosas que deben suceder pronto. Y esa es la trompeta con el sonido cierto, con el mensaje cierto, el mensaje del Evangelio del Reino para todos los hijos e hijas de Dios. Hay muchas opiniones en el campo religioso, y hay muchas religiones y hay muchas sectas religiosas en todas las religiones, y el cristianismo no es la excepción. En medio del cristianismo hay muchísimas sectas religiosas, más de 1000 sectas religiosas. Pero para este tiempo final, la iglesia del Señor Jesucristo tendrá la trompeta con el sonido cierto, la voz de Cristo hablándole a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto, y revelándonos así el misterio de la segunda venida de Cristo, y llamando y juntando a sus escogidos y preparándolos para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Con ese mensaje de la gran voz de trompeta es que son llamados y juntados todos los escogidos de Dios. No hay otra forma para llamar y juntar a los escogidos de Dios en este tiempo final. No es un asunto de decir la gente, yo me voy a meter a la religión porque yo quiero ser una persona buena. Todo eso está bien, pero el llamado y recogimiento de los escogidos de Dios es por medio de esa gran voz de trompeta, la voz de Cristo con el sonido cierto a través de su ángel mensajero. Y esto no es buscando gente para meterlos a sectas religiosas, sino siendo llamados y juntados todos los escogidos de Dios en el cuerpo místico de Cristo en este tiempo final, para ser preparados, para ser transformados en este tiempo final. Eso es lo que Cristo hace con la trompeta
con el sonido cierto. Ahora hemos visto que el sonido cierto de la trompeta es la voz de Cristo hablando por medio de su ángel mensajero. Con razón, las cosas que deben suceder pronto, las cuales Cristo dijo en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Luego, por medio de su ángel mensajero, en Apocalipsis 22, verso 6, las da a conocer. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y en Apocalipsis 22, versos 16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Quién es el enviado por Jesucristo? Para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto, para dar testimonio de estas cosas en las iglesias, para dar testimonio de estas cosas en medio del cristianismo. El ángel del Señor Jesucristo es el enviado. Ese es el que viene con la trompeta que trae el sonido cierto. Y todos los que estarán escuchándolo, estarán escuchando el sonido cierto, el mensaje cierto para toda la iglesia del Señor Jesucristo. Y así obtendrán el conocimiento correcto de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y obtendrán la fe, la revelación para ser transformados y raptados y llevados con Cristo en la cena, a la cena de las bodas del Cordero, a la casa de nuestro Padre celestial. Y la trompeta con el sonido cierto. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Todo es tan sencillo que hasta los niños lo pueden comprender. Y todo esto, de esta trompeta con el sonido cierto, esta gran voz de trompeta con el sonido cierto, es para el día postrero, para este tiempo final, para el séptimo milenio de Adán hacia acá y tercer milenio de Cristo hacia acá. Y así como Cristo en Espíritu Santo estuvo en Candidad, en el mensajero de Candidad, hablándole a su pueblo y llamando y juntando a sus hijos en Candidad y en la edad de la piedra angular en este tiempo final, Cristo estaría en su ángel mensajero, su enviado, para usarlo y dar a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, para dar testimonio de todas las cosas que han de suceder. Y así, Cristo, por medio de su ángel mensajero, llamar y juntar a todos sus escogidos en el tiempo final, donde en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Así como cada etapa de la iglesia del Señor Jesucristo se cumplió en cada territorio ordenado por Dios, Asia Menor a la primera edad, Europa se cumplieron 5 edades, y Norteamérica la séptima edad de la iglesia gentil, donde Cristo estuvo a través de cada uno de esos mensajeros hablándole a su pueblo. Y ahora el territorio de la bendición de Dios, donde Cristo estará en Espíritu Santo, en su ángel mensajero hablándole a su iglesia y dándole a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Ese territorio es la América Latina y el Caribe. Y estar hablándole a los latinoamericanos y caribeños en el idioma principal de los latinoamericanos y caribeños, que es el español, y le estará revelando todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Aún en el templo que construyó el rey Salomón, del cual muchos hablan de la gran sabiduría que está ahí manifestada. Miren, una sabiduría muy grande está manifestada, y es la sabiduría de Dios, porque Dios le dio al rey Salomón sabiduría, que fue lo que él pidió, y le dio también gloria y riquezas. Pero vean ustedes, con esa sabiduría él hizo la cosa más grande
que una persona podía hacer en su tiempo: la construcción de un templo para Dios. ¿Y por qué esa obra fue tan grande? Miren, esa fue la obra más grande que el rey Salomón realizó. Porque cualquier persona puede construir un templo, pero no toda persona puede construir un templo que en lo que contiene tipifique, represente las cosas que están en el templo de Dios celestial. Para poder construir un templo aquí en la tierra que contenga en tipos y figuras las cosas que están en el cielo, pues tiene que ser por la sabiduría del cielo. Lo mismo sucedió con el profeta Moisés. Construyó un templo de acuerdo, un tabernáculo de acuerdo a como Dios le mostró en el cielo. Y ahora vean, cuando Moisés construyó ese templo, le hizo atrio, lugar santo y lugar santísimo. Porque el templo de Dios celestial tiene atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y el templo que construyó Salomón también tiene atrio, lugar santo y lugar santísimo. Ahora, la parte más importante de ambos templos es el lugar santísimo, porque ese es el lugar donde está el arca del pacto y el propiciatorio sobre el arca del pacto, y dentro del arca del pacto están las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció también, y el maná en una urna de oro, un maná que fue guardado allí. Y en ese lugar, sobre el propiciatorio, está la presencia de Dios en la luz de la chequina, la luz de la columna de fuego. A ese lugar solamente Moisés se podía entrar y Aarón, el sumo sacerdote. Y después que murió Moisés, ya solamente el sumo sacerdote podía entrar. Los demás sacerdotes no podían entrar. Ese es el lugar del trono de Dios en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón. Porque en el lugar santísimo del templo celestial es donde está el trono de Dios en el cielo. Y ahora, Cristo dijo en una ocasión: he aquí uno mayor que Salomón. Y si es mayor que Salomón, y también dijo: he aquí uno mayor que el templo. Y si es mayor que el templo, pues tiene que ser un templo. Y Jesús es el templo humano de Dios, el cual fue manifestado en la tierra, donde Dios moró en toda su plenitud. Y Jesús, siendo mayor que Salomón, vean ustedes, ha estado construyendo un templo espiritual que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y si en el tabernáculo que construyó Moisés, el atrio estaba para el este y el lugar santísimo estaba para el oeste, luego cuando construyó Salomón el templo, el atrio, vean ustedes, estaba para el este y cubría también hacia los lados, pero el lugar santísimo estaba para el oeste. Y si Jesucristo está construyendo un templo, el lugar santísimo tiene que estar para el oeste. Y vean ustedes, Cristo ha estado construyendo un templo desde la tierra de Israel, desde el este, pasando por la tierra de Israel, Asia Menor, Europa, vean, está viniendo del este hacia el oeste. Luego Norteamérica, que ya corresponde al oeste, y luego la América Latina y el Caribe. Ese recorrido de Cristo desde la tierra de Israel hasta Norteamérica corresponde al lugar santo del templo espiritual de Cristo. Y luego, cuando se mueve hacia la América Latina y el Caribe, eso corresponde al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y corresponde a la edad de la piedra angular, que es la edad del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, donde Cristo estará hablando por medio de su ángel mensajero todas estas cosas que deben suceder pronto. Ahora vean la bendición tan grande que nos ha tocado en la América Latina y el Caribe. Quizás no la podamos comprender plenamente de momento,
porque la bendición es tan grande que nuestros sentidos terrenales, humanos, no pueden plenamente comprender todo, pero podemos comprender bastante de este misterio. Ahora vean, ya no tenemos el tabernáculo de Moisés, ni tenemos el templo que construyó Salomón, pero Cristo ha estado construyendo un nuevo templo con el mismo plano o diseño. Y ahora, pronto, cuando se complete la iglesia de Jesucristo, cuando entre el último de los escogidos de Dios, se habrá terminado la construcción de ese templo espiritual de la iglesia de Jesucristo. Y así como fue dedicado el templo que construyó Salomón y el tabernáculo que construyó Moisés, y entró la presencia de Dios a ese templo en la luz de la Shekinah, así también el templo espiritual de Cristo será dedicado a Dios para morada de Dios, de Jesucristo, en toda su plenitud. Y así vendrá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos, y obtendremos la inmortalidad, y obtendremos un cuerpo eterno y glorificado y jovencito para toda la eternidad, donde tendremos la plenitud de Dios. Dios se morará en nosotros en toda su plenitud, en nosotros como individuos y en su iglesia como cuerpo místico de creyentes. Por eso es tan importante escuchar esa trompeta con el sonido cierto, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios en el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular en este tiempo final. Ese llamado surge en América Latina y el Caribe, que es el territorio donde se cumple la edad de la piedra angular, donde se cumple el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. ¿Y qué es lo que Cristo está haciendo con ese llamado de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino? Cristo, hablando por medio de su ángel mensajero, está llamando y juntando a sus escogidos y está construyendo el lugar santísimo de su templo espiritual. Y así está completando su iglesia, pues somos piedras vivas como Cristo es la piedra viva que los edificadores desecharon, la piedra angular. Ahora podemos ver el porqué de la trompeta con el sonido cierto, porque estamos en el tiempo final, en el día postrero, donde Él dijo que serían llamados y juntados todos los escogidos de Dios. Los escogidos de Dios entre los gentiles primeramente, y después serán llamados y juntados los escogidos del pueblo hebreo, que son 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Y el llamado lo hace Cristo, el ángel del pacto, Cristo, el Espíritu Santo, por medio de su ángel mensajero, en este tiempo final, con el mensaje de la trompeta con el sonido cierto. No hay otro mensaje. Ese es el mensaje del Evangelio del Reino. No hay otro mensaje con el cual llamar y juntar a todos los escogidos de entre los gentiles en el cuerpo místico de Cristo, y luego llamar y juntar a los escogidos del pueblo hebreo, 144,000 hebreos. No hay otro mensaje, no hay otra trompeta. Es la trompeta con el sonido cierto. Y ya hemos visto quién tendrá esta trompeta con el sonido cierto: el ángel del Señor Jesucristo, a través del cual Cristo estará sonando esa gran voz de trompeta o trompeta final. Trompeta, la trompeta con el sonido cierto, dando un mensaje cierto y verdadero para todos los hijos e hijas de Dios. La trompeta con el sonido cierto. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de la trompeta con el sonido cierto. En la tarde estaremos nuevamente aquí, Miguel. Estaremos nuevamente aquí con ustedes. Y el tema será la antorcha que alumbra el lugar oscuro. Y vamos a ver a la antorcha que alumbra el lugar oscuro, y vamos a ver su luz, alumbrándonos el alma, el espíritu, el entendimiento, para poder comprender todas estas cosas divinas de Jesucristo
correspondientes a este tiempo final. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y pronto se complete el número de los escogidos de Dios, sean llamados los que faltan con esa voz de la trompeta, con el sonido cierto, y pronto los muertos en Cristo sean resucitados, y nosotros los que vivimos seamos transformados, y todos llevados a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dejo nuevamente al reverendo Tirso Ramiro Girón para tener algún cántico y luego pasarle al reverendo Miguel Bermúdez Marín, y luego tendremos un receso para que así descansen un poco y tengan algo de comer, coman algo para después regresar para la segunda actividad, donde estaremos viendo la antorcha que alumbra el lugar oscuro, y vamos a ver claramente esa antorcha a través de la Escritura. Bueno, dejo con nosotros el reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón. Dios les bendiga y les guarde a todos. Gracias al Señor por su gloriosa Yo agarro y ya. Y después llega.